Disfruta de nuestra programación en Cotas Cable, Canal 19, Digital Cable, Canal 10, Señal Abierta, Canal 2. Cristal, totalmente tuyo. El protagonista está en Gente que hace noticia. Cordiales saludos, señoras y señores, les saluda Eduardo Zapata. Estamos comenzando como siempre, semana tras semana, un nuevo programa de Gente que hace noticia, y nosotros semana tras semana también con los protagonistas de los hechos principales que ocurren en Santa Cruz y en Bolivia, con los protagonistas de la noticia. Vamos a hablar en esta oportunidad con el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, el licenciado Jorge Ávila. Hay bastante tema para ver, el tema de la importación y exportación de madera, como también lo que ha pasado durante toda esta semana en San José de Chiquito, que ha tenido la atención de más de una persona, y como también autoridades, el gobernador, el alcalde de San José de Chiquito. Gracias, licenciado, por estar en esta oportunidad con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí. Bien, vamos a comenzar hablando sobre este tema que ha tenido sin duda ocupada a todas las autoridades, a la ABT, a la gobernación, al municipio de San José. ¿Cómo lecturan ustedes lo que ha ocurrido este incendio? Bueno, en primer lugar como lamentable, porque este fenómeno definitivamente en la gran mayoría de los casos es consecuencia de la intervención humana, de la mala intervención humana. Se conoce que el fuego se inició en un patio, en un canchón de un comunario que estaba quemando su basura, y bueno, y vino el viento, el hombre no tuvo la posibilidad de controlarlo, es decir, una falta de previsión, y el fuego se propagó de manera inmediata porque la época es seca, hay muy poca humedad en esa zona, es característica de la Chiquitania, especialmente del bosque chiquitano, la falta de humedad, y bueno, y ahí están las consecuencias, cerca de 20.000 hectáreas quemadas de bosque chiquitano, con consecuencias nefastas, no solamente desde el punto de vista de gastos administrativos, ¿no es cierto?, y de despliegue, sino de biodiversidad, que es un factor muy importante. Afortunadamente, hasta el momento, los registros que se tiene, no se ha perdido la vida o no ha tenido que lamentarse, como en otras ocasiones, que comunidades se veían arrasadas por el fuego. Sí, afortunadamente, porque la zona que impactó fue donde no existen otros villorios, otras comunidades, y el viento de norte llevó el fuego hacia el sur de esa comunidad, de esa provincia. Entonces afortunadamente no hay daños humanos como hemos tenido en otras oportunidades, el caso de Guarayo el año 2010, que fue, o el 2009, perdón, que fue dramático, ¿no? ¿Qué se puede tomar de esto para en cuanto a la previsión? Si usted indica de que fue un comunario que estaba quemando en su canchón y se descontroló, ¿cómo se puede evitar todo esto? O si esta persona también, que las autoridades dicen que se va a identificar quién fue para que caiga sobre el peso de la ley, eso veremos si ocurre o no. ¿Cómo se puede trabajar sobre este tema? Porque año tras año ocurre, pero hoy hubo una magnitud mucho más grande. Sí. Bueno, definitivamente el tema de los fuegos depende de muchos factores de orden educacional, factores de orden cultural, factores de orden económico, y desde luego uno de los más lamentables es la negligencia, la poca amistad que se tiene con el medio ambiente. Muchos de los incendios que se generan en el país son consecuencia, por ejemplo, de una persona que bota la colilla del cigarro, ¿no es cierto?, sin apagar, y por la sequedad del ambiente, el pasto seco, pues se genera un incendio. Muchos cazadores, pescadores que hacen sus pascanas y no apagan sus fuegos adecuadamente. Pero bueno, esos son casos que ocurren, no son los más. El mayor problema radica en las actividades de orden agrícola y ganadero, donde utilizan al fuego como un factor de limpieza de sus pampas, de limpieza de sus chaqueos,
Y esta es la práctica más común que lamentablemente no estamos pudiendo erradicar en el país. Pero este es un problema que viene año tras año, no es algo que se repita de 2 años atrás. Es evidente, debemos reconocer de que en los últimos 10 años se ha incrementado esta práctica porque se ha incrementado la actividad agropecuaria en el país. Pero también hay que reconocer que en los últimos 2, 3 años ha habido ya un poco más de actividad de los servidores públicos para prevenir este tipo de problemas. No podemos afirmar de que están haciendo lo suficiente o si lo que están haciendo es suficiente para controlar el problema, pero sí hemos visto de que hay un poco más de interés, especialmente en la gobernación, en la autoridad de bosques y tierras, para tratar de educar a la gente, de prevenir. En fin, lamentablemente no son suficientes, los focos de calor siguen siendo sumamente elevados en esta época. Hemos visto información reciente que en el Beni hasta la fecha ya existen cerca de 30.000 focos de calor. ¿Qué es lo que falta, licenciado? ¿Faltan más recursos económicos, otras políticas que se puedan aplicar con relación a esto? Le pregunto porque hace exactamente un mes hemos entrevistado en este mismo programa a la gente de la ABT y ha comprometido trabajar en el lugar, como también desplegar brigadas para ir concienciando a la población para evitar este tipo de incendio que se ha suscitado durante esta semana. Pero lamentablemente vemos de que tal vez no ha tenido el resultado que se esperaba. No, el problema es que no es fácil, hay que reconocer que no es fácil. ¿Cuántos productores agropecuarios existen en las tierras bajas del país? Es decir, son muchos, son más de 50.000 productores solamente en el caso de Santa Cruz. Si la memoria a mí no me falla, entre 50 y 60.000 productores. La gran mayoría de ellos utilizan al fuego como una herramienta de habilitación de suelo, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil llegar a todos. Lo más difícil es concienciar a la gente, por una razón de orden cultural en primer lugar y por una razón de orden económico en segundo lugar. Para la gente, culturalmente, la quema es algo normal. A ellos no les importa, no se preocupan, no es con ellos el problema ambiental. A ellos les preocupa simple y llanamente habilitar su suelo. Y desde el punto de vista económico también es importante porque es mucho más barato gastar en un fósforo, ¿no es cierto? Y limpiar 10, 15, 20, 30 hectáreas en vez de estar gastando en un trabajo con tractores, haciendo sus desmontes adecuados, limpiando los márgenes del chaqueo para que el fuego no se extienda. Entonces, yo entiendo que es difícil el trabajo de concienciación, pero no se debe escatimar esfuerzos por parte del Estado y de todas las instancias del Estado para trabajar en la prevención y la concienciación de la gente. Como Cámara Forestal de Bolivia, ¿qué tipo de sugerencias se le puede dar al Estado para trabajar sobre este tema? Para que no sea solamente año tras año, solamente palabras, pronunciamientos y que siempre haya concienciación, sin embargo se repite nuevamente el cada quema. Bueno, esta problemática nosotros la hemos venido denunciando porque la venimos sufriendo hace muchos años. La última gran quema, el último gran incendio del año 2009, que fue de grandes magnitudes, se llegaron a quemar cerca de 6 millones de hectáreas en el país y aproximadamente 2 millones de estas hectáreas fueron bosques productivos, es decir, bosques de alto valor de producción. Y los daños allí fueron realmente dramáticos porque todas las actividades que hacen las empresas para hacer un uso sostenible del bosque en el tiempo, todas las prácticas silviculturales que hacen las empresas que implican muchísimo gasto, muchísimos costos de producción, se fueron al tacho, como vulgarmente decimos, porque el fuego arrasó con ellas. De ahí que siempre hemos tratado de que las autoridades encaren el problema de la quema con dos medidas fundamentales. ¿Se ha podido avanzar desde aquel tiempo? Muy tiempo? poco, pero se ha avanzado. Hay que reconocer de que en las últimas 2 gestiones se nota un poco más de predisposición de las autoridades para hacerlo. Y son solamente 2 medidas las que se tiene que hacer. ¿Cuáles serían? La de prevención, que implica medidas de concienciación, de educación, de advertencias, etcétera, y las de represión. Es decir, si no se hace prevención, es muy difícil hacer sanción, ¿no es cierto? Es muy difícil sancionar. Entonces siempre se recomienda en estos casos desplegar los mayores esfuerzos para poder concienciar a la gente, especialmente a todos los productores, para que no hagan las cosas mal. Ahora bien, si ellos pese a eso,
pese a, por ejemplo, a nosotros nos han informado de que se han desplegado brigadas de educación sobre el tema de fuegos en la zona de Concepción, de San Ignacio, de San Rafael, y sin embargo al año siguiente, pese a las labores de concienciación, ahí se han cometido este tipo de faltas. Entonces, ahí hacer en vano el trabajo. Así es, entonces ahí es donde ya tiene que entrar la parte de la ley, ¿no es cierto?, y sancionar a quien corresponda. Si hablamos de todo lo que se refiere a pérdidas específicamente, ¿qué tipo de madera es lo que se ha perdido en este incendio en la Chiquitanía? Bueno, ¿qué tipo de madera ha ardido? Ya, tengo entendido que este incendio no llegó a las áreas de producción forestal per se. Ha llegado a afectar solamente áreas especialmente agrícolas y ganaderas de la zona. Pero hay que reconocer que el bosque seco chiquitano tiene unas especies muy características de la zona. Son especies muy duras, pero de alto valor económico. En la Chiquitanía tenemos nosotros el tajibo, tenemos la tarara, tenemos el morado, que son especies muy valiosas. Esa es madera trabajable para los Todas son maderas trabajables y de muy alto valor, precisamente por su dureza, por su contextura. El bosque chiquitano ofrece ese tipo de maderas que son de mucha demanda y que hay empresas que están dedicadas exclusivamente a la producción de De momento no se puede hacer una evaluación económica. No se puede evaluar porque, reitero, el incendio afortunadamente no llegó a afectar los bosques bajo producción o los bosques bajo derechos forestales a los que nos referimos. ¿Van a solicitar tal vez una reunión con las autoridades de la ABT para ver el tema? Mire, en el sentido de la campaña que han realizado y los resultados que se están dando. Nosotros tenemos permanentes relaciones con organismos que se preocupan por la temática medioambiental, es más, somos parte de todas ellas, y hay una en particular que es el Bosque Modelo Chiquitano, que lo monitorea o lo administra la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, la FCBC. Quizás es la organización más seria dedicada a trabajar en prácticas de conservación en esta región. Precisamente el próximo martes hay una reunión para hacer una evaluación de todo el impacto que está teniendo la ampliación de la frontera agropecuaria, especialmente ganadera en esta región, que merece ser atendida con mucho cuidado, reitero, por las características ecológicas de esa zona. También tenemos vínculos con la gobernación, especialmente con el ingeniero Roca, ¿no es cierto? Manlio Roca, y él nos está permanentemente comunicando, advirtiendo de todas las labores que vienen realizando en la zona para concienciar a la gente, para educar a la gente en este tipo de problemas. El manejo forestal comunitario en las provincias, ¿cómo se trabaja sobre este tema a los productores? En el caso forestal. Bueno, la forestería comunitaria lamentablemente en Bolivia sigue siendo muy elemental. Es un sector que lamentablemente no ha podido despegar como nos hubiera gustado, pero sin embargo es el sector de mayor potencial en el país. Pensar en la actividad forestal sin la forestería comunitaria, o mejor, sin la intervención de las comunidades indígenas, es prácticamente imposible. Las comunidades indígenas en Bolivia detentan más del 60% de los bosques productivos de este país. Entonces, son ellos en realidad los que tienen la sartén por el mango, son ellos los que van a tener que trabajar muchísimo. Conviven más directamente con la naturaleza. Así es. Y son ellos los que van a tener que trabajar mucho para poder insertarse en un modelo de producción forestal que le permita surgir, que le permita desarrollarse y que les permita beneficiarse de mejor manera de la actividad forestal. La Cámara Forestal lo tiene esto muy claro, por eso es que venimos trabajando en un concepto que le llamamos de complementariedad comunidad-empresa, donde queremos establecer reglas claras, donde queremos formalizar las relaciones con las comunidades indígenas para poder trabajar con seguridad, con garantía, con estabilidad en el tiempo y en el que podamos ganar ambas partes, ¿no es cierto? Permitir que las comunidades dejen de ser simples vendedores de árboles en pie
y paulatinamente se conviertan en productores forestales con características empresariales para mejorar su calidad y su condición de vida. Antes de ir a la pausa, licenciado, ¿algún otro lugar donde se haya registrado en otro departamento el tema de los incendios? No que haya afectado a los bosques productivos, no. Sabemos que el porcentaje de incendios en el Beni es muchísimo mayor, casi el doble de lo que hay en Santa Cruz, pero en el Beni se caracteriza sobre todo por ser quema de sabanas, de pampas, de las famosas pampas mojeñas que se las utiliza para la ganadería. Muy bien, licenciado. Vamos a una pausa en Gente que hace noticia. Cuando retornemos seguimos hablando de la tarea que viene realizando la Cámara Forestal de Bolivia, como también vamos a hablar sobre el tema de los desmontes, un tema que también preocupa a este sector. Gente que hace noticia. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? Una familia tipo consume en promedio 10.000 litros de agua potable por mes, de los cuales 8.000 litros se convierten en agua residual y se tira. 8.000 litros de aguas hervidas. Imagínese usted esa cantidad inundando su patio o la calle y contaminando el barrio. Menos mal que la red de alcantarillado sanitario se encarga de llevar las aguas hervidas a las lagunas de estabilización para descontaminarlas. En los últimos años, Saguapac amplió la red de alcantarillado sanitario de manera extraordinaria, realizando grandes inversiones. Gracias al alcantarillado, cerca de 800.000 personas han mejorado enormemente su calidad de vida. Con el apoyo de todos los socios y cooperándonos, Saguapac está construyendo las bases del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Modelo, protagonista de varios reinados, belleza, garbo y simpatía. Claudia Saeda está en Cristal. Cristal, totalmente tuyo. Gente que hace noticia. Seguimos con más del programa de Gente que hace noticia, en esta oportunidad hablando sobre el trabajo que viene realizando la Cámara Forestal de Bolivia, también el tema de los incendios, ya lo hemos hablado, pero en esta oportunidad, en este bloque, vamos a hablar sobre el tema de los desmontes. Hay una ley de un perdonazo también, pero para conocer un poco más los detalles, le traslado la pregunta, licenciado. Esta ley del perdonazo, ¿a cuántos productores está beneficiando? Bueno, si bien no es nuestro rubro, tenemos información de que más de 20.000, 23.000 productores se estarían beneficiando con esta norma. La verdad que es un tema muy complejo desde la perspectiva nuestra de la Cámara Forestal, porque lamentablemente muchos de estos desmontes han ocurrido precisamente en tierras de producción forestal permanente, donde la ley expresamente prohibía los asentamientos con fines agropecuarios y peor aún pues la conversión de bosques a cultivos agrícolas o pasturas para ganadería. Pero bueno, debemos reconocer que el sector agropecuario ha tenido una habilidad muy importante que hay que destacarla. Sabemos que son un sector tremendamente valioso para el desarrollo, son generadores de alimentos y bueno, y han logrado una ley que les perdona aquellos desmontes que hicieron de manera ilegal. Tienen algunas obligaciones que cumplir para reponer esas hectáreas que han deforestado, pero en términos generales esperamos de que el sistema funcione
y que no se vaya a castigar, ¿no es cierto?, a un sector económico tan importante como es el agropecuario. Desde la Cámara Forestal, ¿cómo se enfoca ese tema de los desmontes o cómo se lo controla para la madera que se va a trabajar? Mire, para nosotros la deforestación o el desmonte es el principal enemigo. Nosotros identificamos a los enemigos del sector y en el primer lugar lo identificamos a la deforestación. Pero es aquella deforestación que se hace en tierras que no son aptas para agricultura, es decir, aquella deforestación que se hace en las tierras que son de vocación o de uso mayor forestal. Esa es la deforestación que a nosotros nos preocupa y es la deforestación que nosotros combatimos de frente, porque esa deforestación nos destruye, esa deforestación impide que podamos hacer aprovechamiento de bosque de manera sostenida e indefinida en el tiempo, ¿no es cierto? Porque el Estado, por un lado, a nosotros nos pone muchísimas trabas, muchísimos requisitos para hacer manejo, pero por el otro lado no nos defiende frente a las invasiones y a la deforestación. Hay otras personas que sin mucho trámite la trabajan la madera, la sacan, la trabajan, pero sin embargo no hay mucha sanción. Claro, desde luego, hay pues también los que le llamamos piratas, ¿no es cierto?, o empresarios informales. En la industria maderera también los hay. La producción informal en el país es alta, aunque en los últimos años se la ha logrado controlar de manera significativa, pero sigue habiendo actividad informal. Pero al margen de eso, yo quiero dejar absolutamente claro que el peor enemigo del manejo de los bosques es el deforestador, porque para nosotros el bosque es una necesidad, el bosque es nuestro lugar de trabajo y para los otros el bosque es un estorbo, el bosque les perjudica en sus actividades agropecuarias. Pero reitero, hay que rayar bien la cancha. Nosotros defendemos los bosques de producción forestal. La actividad agropecuaria se puede desarrollar con todas sus características en aquellas otras tierras que no son forestales y donde precisamente el suelo soporta las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Cuánto, si se podemos hablar en cantidad, es lo que se pierde por el tema de desmonte? Mire, una hectárea de bosque en biomasa conjunto tiene en promedio entre 150 y 200 metros cúbicos de biomasa de madera, una hectárea. De manera ilegal, en tierras forestales, en promedio se deforestan cerca de 60.000 hectáreas. O sea, multiplique usted 60.000 hectáreas por 200 metros cúbicos. Le va a dar aproximadamente, si no me fallan los cálculos, cerca de 12 millones de metros cúbicos que se queman como consecuencia del desbosque ilegal. Nosotros, de manera formal, de manera sostenible, llegamos a aprovechar apenas 1,5 millones de metros cúbicos aproximadamente, con todas las regulaciones ambientales que la ley prevé. Entonces es un contrasentido, ¿no es cierto? Por un lado, sin ningún tipo de problema se queman 12 millones de metros cúbicos y por el otro lado nosotros producimos con toda la rigurosidad de la ley, pagando patentes, regalías, tarifas de regulación para producir apenas 1,5 millones de metros ¿Cómo cúbicos. se trabaja o se planifica en un plan de desmonte para esta gestión, por ejemplo, 2013? Bueno, tenemos entendido que ahora la ABT ha logrado regular de mejor forma el trabajo del sector agropecuario. Sabemos de que están encarándolo el tema con mayor responsabilidad y el proceso de autorización de un desmonte está previsto en la norma, ¿no es cierto? El productor solamente tiene que justificar su derecho, tener elaborado su plan de desmonte y si ese desmonte va a ocurrir en una tierra apta para hacer actividad agropecuaria, no hay ningún tipo de inconveniente, paga la tasa de desmonte al Estado y el productor procede de manera inmediata. ¿Cuáles son las zonas en Santa Cruz o en el país que proveen de más madera en lo que viene a ser ya para el trabajo de la carpintería? Guarayos. Guarayo significa aproximadamente 1/3 de la producción maderera del país y en el caso de Santa Cruz significa más del 60% de la producción maderera del departamento. Luego le sigue la zona de la Chiquitanía, especialmente la zona norte. Y luego a nivel nacional viene Pando como en segundo lugar como productor de madera, pero
la principal región productora de madera del país es Guaraya. Si hablamos de este 60% que usted indica que representa para Santa Cruz, de ese 60%, ¿cuánto es legal? Mire, es difícil saber porque la ilegalidad ¿es mayor o menor? Yo creo que ahora es menor. Yo creo que ahora es menor. Hasta hace algún tiempo atrás probablemente la madera producida ilegalmente por los piratas era mayor que la producida por las empresas nuestras de manera formal. Se estima que la producción informal en este momento está cerca de entre 800 y 1 millón de metros cúbicos. Y la producción formal está en torno de 1,5 millones de metros cúbicos. Reitero, se ha logrado reducir mucho la producción informal y esperamos que ese proceso continúe, que se amplíe a todo el país, porque hay mucho control en Santa Cruz, indiscutiblemente, hay mucho control contra la informalidad en Santa Cruz, pero hay otras regiones donde todavía el Estado no ha podido estrangular las vías de la informalidad, como es el caso del norte de La Paz, de Ixiama, la zona de suroeste del Beni, de Yucumo, de Chapare, etc. Una de las políticas que viene aplicando la ABT, en toda Bolivia prácticamente, tiene que ver con la madera que se decomisa, que es de manera ilegal, que ahora la retiene, y si no presentan documentos se retiene también el camión, y esa madera ahora la están vendiendo, sí. Venta de madera directa. Sí. ¿Es una política positiva en favor de ustedes? Yo creo que sí, porque lamentablemente, por razones de orden administrativo o de burocracia administrativa, los trámites por los decomisos de madera demoran muchísimo tiempo. Y cuando el proceso concluye, demora muchísimo tiempo más el proceso de ejecución de esa madera, ¿no es cierto? Porque tiene que ser a través de procesos judiciales de remate. Y esa madera hasta entonces se puede echar a perder. Correcto. Es más, en muchos casos se ha perdido gran parte de esa madera, se ha deteriorado mucha madera. Prácticamente para algunos productores indican de que no les justifica realizar todos los trámites y gastos para recuperar una madera que ya no sirve. Así es, entonces yo creo que es pertinente la medida que ha tomado la ABT de poderse deshacer de aquellas maderas cuyos trámites están prácticamente ejecutoriados y donde se han consolidado las infracciones y por tanto esa madera se consolida a favor del Estado. Así que la venda nos parece muy bien, así pone madera al mercado y todas las unidades productivas, las carpinterías, etcétera, pues tienen materia prima para trabajar. Algunos también observaban y siempre hay el lado que apoya y el lado que también se opone, en el sentido de que también es una madera un poco más barata, más accesible, donde se le da prioridad a los carpinteros, que sea un poquito más económica, no le perjudica a los productores. La verdad que cuando los precios están distorsionados siempre hay perjuicio, ¿no es cierto? Porque un barraquero, por ejemplo, que tiene costos para vender un pie en su barraca, por decirle, en 3 bolivianos, ¿no es cierto? Le ha costado a él, qué sé yo, 2.80 más o menos tener el pie en su barraca y se gana 20 centavos por pie y aparece el Estado vendiéndola a 2 bolivianos sin ningún tipo de costos para el Estado, entonces desde luego ahí se genera una competencia desleal. Por eso es que yo creo que la ABT tiene que cuidar, ¿no es cierto?, el establecimiento de los precios. Mucho va a depender de eso para que la medida sea exitosa y no ocasione daño. Tan bajo el precio. Claro, no tiene que ser tan bajo como para perjudicar al que tiene una empresa formal. Pero también hay que tomar en cuenta la calidad, porque generalmente la madera que se vende de los remates lamentablemente no tiene la misma calidad que una madera que se vende periódicamente. Va a ser un poco más limitado el uso. Exactamente. Muy bien, también conversamos con los ejecutivos de la ABT en la parte legal también, y siempre hacían referencia de que es continuamente el tema de la informalidad de las personas que caen nuevamente en este tema. ¿Se debería un poquito más, usted licenciado considera, hacer más dura la ley para evitar este tipo de problemas? A ver, porque es reiterativo, sí. y decía el asesor jurídico que son casi las mismas personas, sí. Y son siempre del mismo lugar. Ya. Cuando la reincidencia es dramática, desde luego que la sanción debe ser mucho mayor, porque se trata de un reincidente. La doctrina penal así lo establece, ¿no es cierto? No es lo mismo sancionar a un reincidente que a una persona que ha cometido una infracción o un delito por primera vez.
Por tanto, yo coincido en que a un reincidente hay que castigarlo el doble. Pero yo creo que en el tema forestal, la lógica de la fiscalización y control debe un poco tener un giro mucho más a la parte primaria. El Estado debería hacer mayores esfuerzos, mayores sacrificios logísticos para fiscalizar, para controlar en el bosque y liberar la actividad forestal a partir del aserradero. Me explico, que sean estrictos en todo lo que tiene que ver con la producción de la tronca. Tiene que ser un poco más del inicio, como lo, exactamente, como ¿no es cierto? Es el mismo problema que tiene en este momento también el sector de los gremialistas, que antes de que esté el producto en el mercado debería ir más allá. Así es. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera va a fluir de mejor forma la actividad, va a tener menos traba y va a ser mucho más atractivo dedicarse a esta actividad. Pero ¿qué es lo que hace? El Estado generalmente fiscaliza un poco en bosque, fiscaliza un poco en transformación y fiscaliza un poco en transporte y comercio. Y ninguna de las tres las hace bien. Sería correcto que fiscalice a profundidad en la parte primaria, donde le importa realmente al Estado que el aprovechamiento no sea ilegal, que el aprovechamiento que se hace sea con orden, con sustentabilidad económica, ecológica, ambiental, y de ahí para adelante pues ya que libere un poco para que esta actividad pueda fluir de mejor manera. Yo sé que es difícil, además que las estructuras mentales, institucionales, administrativas están orientadas para eso. Se tiene que tener un poco más de recursos económicos para estas tareas. Así es, así es. Muy bien, antes de ir a la pausa también me gustaría consultarle. Semanas pasadas se lo ha visto en la ciudad de La Paz marchando, lo que tiene que ver con el tema de los muebles, el tema de la madera. ¿Cómo está Bolivia en este momento en cuanto a la producción? ¿Existe la cantidad suficiente para que ellos puedan trabajar tranquilos? Porque indican que le estaba faltando un poco. Bueno, a raíz de esta decisión de la ABT de controlar de mejor manera la informalidad, evidentemente redujo la cantidad de madera en el mercado. Eso nos demuestra cuán importante era la producción ilegal, porque el Estado, al haber cortado las vías de acceso a la informalidad, ha implicado que haya menos madera en el mercado y haya habido desabastecimiento en el mercado. Está absolutamente claro que esa es la razón. Ahora, ¿hay menos madera ahora? Hay menos madera en el mercado porque se ha estrangulado a la informalidad en un gran porcentaje, ¿ya? Ahora, evidentemente, el desafío es al contrario. Bolivia tiene superabundante cantidad de madera. Bolivia puede abastecer este país de manera indefinida, mejor dicho, la actividad forestal puede abastecer de manera indefinida el mercado nacional y generar de manera indefinida excedentes de exportación. Lamentablemente, por estas trabas de orden administrativo que hemos vivido el 2010 y el 2011, que se han complicado aún por razones climatológicas, ha habido muy poca oferta de madera y por eso es que los carpinteros se han visto con dificultades para acceder. Y además, la poca madera que había subió de precio. Y eso generó un fenómeno que es tremendamente preocupante. Se hablaba también por parte de los carpinteros, la Asociación Nacional, prácticamente de las personas que se dedican a este rubro, la posibilidad de importar la madera. Ahí voy. ¿Es necesario? Ahí voy. No es necesario. El problema es que la solución tenemos que darla a nosotros, los bolivianos. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que el mercado esté abastecido satisfactoriamente de madera. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Ante la poca oferta, la subida de los precios, entonces se dedicaron a importar madera y eso genera tremendos daños a la industria nacional, fuga de divisas, pérdida de empleo. Por tanto, es indispensable que el Estado reconozca que debe generar condiciones adecuadas, fáciles, sencillas, para que la fiscalización y el control no se convierta en una traba a la producción y creo que finalmente hemos logrado aquello. Creo que esta zafra del 2013 va a ser mucho más simple, menos burocrática y esperamos poder reponer la suficiente madera de origen formal en el mercado para que los precios bajen y todos podamos estar satisfechos. Entonces se tiene, para que quede bien claro, en Bolivia se tiene toda la capacidad de madera suficiente para abastecer al mercado y generar excedentes de exportación. Entonces el problema pasaba por el tema ilegal. Entonces. El problema pasa porque la ilegalidad era la que suplía especialmente a la zona de los
carpinteros del Alto en La Paz. Ellos se abastecían casi en un 100% de manera ilegal que provenía especialmente del norte, de Ixiama, y también parte de Cochabamba, parte de Santa Cruz. Al haberse estrangulado esa vía de la ilegalidad, desde luego les faltó madera. Y encima de eso, para complicar las cosas, la empresa formal no tuvo la posibilidad de producir suficiente madera como para satisfacer plenamente la demanda interna. ¿Qué hace falta para que se pueda aumentar la producción? Lo que dije hace un momento, simplificar los mecanismos de fiscalización y control, hacerlo más fáciles, más dinámicos, menos complejos, y de esa manera vamos a garantizar no solamente la demanda local, sino poder continuar generando suficientes excedentes de exportación que son tremendamente beneficiosos para el país y para la industria forestal en su conjunto. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa en Gente que hace Noticia. Cuando retornemos seguimos hablando de este tema de la importación de madera, porque también están entrando muebles que vienen de Brasil y también de otros países. ¿Afecta o no afecta a los productores? Lo sabemos luego de la pausa. Gente que hace noticia. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE, y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? Modelo, protagonista de varios reinados, belleza, garbo y simpatía. Claudia Saeda está en Cristal. Cristal, totalmente tuyo. Estás viendo Cristal. Ahora, con nueva señal, llegamos a más lugares. Con una programación nueva, refrescante y diferente. Cristal. Gente que hace noticia. Último bloque del programa de Gente que hace Noticia, hablando con el licenciado Jorge Ávila, el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia. En la parte final, licenciado, sobre el tema de la exportación e importación de madera, ¿cómo está la balanza en este momento? ¿Sale más o entra menos? Bueno, le voy a dar primero los datos del año 2012. El año 2012 fue dramático. Apenas logramos exportar un valor de 70 millones de dólares frente a los 120 que habíamos exportado el 2010. El 2011 bajamos a 85 y el 2012 bajamos a 70 millones de dólares. La verdad que ha sido un golpe muy duro para la industria forestal, especialmente esa industria que está vinculada verticalmente desde el bosque hasta el mercado. Pero el 2012 aparece un fenómeno que ya lo comentamos hace un momento, que es muy preocupante: las importaciones. Las importaciones del año 2012 fueron de 60 millones de dólares, es decir, apenas 10 millones de dólares de diferencia en nuestra balanza comercial. Se exportaron 70 e importamos 60 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, es un perjuicio tremendo que lamentablemente no estamos todavía pudiendo revertir, porque resulta que la información preliminar que tenemos del primer semestre del año 2013, por lo menos en el caso de Santa Cruz, la balanza ya es invertida. Es decir, en Santa Cruz se han importado 6 millones más de lo que se ha exportado desde Santa Cruz. Es decir, es aún peor la situación. Solamente lo que va del año. De lo que va del año. Es decir, eso es inadmisible. Esto no lo podíamos imaginar hace 5 o 6 años atrás, pero en este momento la importación, en el caso de Santa Cruz, ha superado a nuestras exportaciones en 6 millones de dólares. Es evidente que Santa Cruz es lugar de acceso de las importaciones y de aquí se distribuye al resto del país,
pero de todas maneras es una señal que nos preocupa sobremanera. Este es el efecto de haberse asentado la mano al tema ilegal, pero no se pensó tal vez en su momento que este efecto se iba a afectar al sector maderero. Claro, el problema fue, evidentemente, ha sido un mal cálculo, porque la ABT se obsesionó y nosotros lo aplaudimos y lo apoyamos en luchar contra la informalidad. Pero lamentablemente esa lucha contra la informalidad perjudicó a la producción formal y trabó mucho la producción formal. Y ha creado otro problema. Entonces, exactamente, entonces si al combatir la informalidad se hubiera ayudado al actor formal a producir más y mejor, con seguridad que ese desequilibrio no hubiera ocurrido. Finalmente la ABT lo ha entendido así. Por eso es que decía, este 2013 hemos logrado conciliar criterios y creo, por lo menos en teoría, nos hemos puesto de acuerdo para que la zafra este año no tenga los problemas de orden burocrático que tuvieron los 2 años anteriores y podamos de una vez salvar esa brecha, ¿no es cierto?, ese abismo que se ha abierto entre la importación y la exportación. Ojalá así sea. Hay que reconocer, sin embargo, que las señales todavía no son alentadoras. Hay muchas empresas que están realmente con dificultades, al extremo que no están teniendo capital de operaciones para poder arrancar, digamos, esta zafra. Pero bueno, no nos apresuraremos, vamos a tratar de ser optimistas y tener un poco la confianza de que estos nuevos esquemas de fiscalización y control nos ayuden a producir más y mejor a partir del año 2013. Al mismo tiempo que también a nivel nacional los carpinteros, la Asociación de Carpinteros, se hacía el pronunciamiento de que le faltaba madera al licenciado y le traslado la pregunta. También habían quejas de que desmesuradamente está ingresando los muebles chinos y brasileros. ¿Cómo lectura esto? Absolutamente cierto y reitero, dramático, negativamente dramático, porque en mi concepción, en mi esquema mental no me entra que nosotros tengamos que importar madera, o peor aún que tengamos que importar muebles. De la China, imagínense, tan lejos, de maderas ordinarias, ¿no es cierto?, que nosotros podemos perfectamente abastecer localmente. Por eso reitero, esa es una queja justificada, es una realidad que hay que aceptar, y en cuanto aceptemos esa realidad tenemos que trabajar para buscar una solución y revertir la situación. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Precisamente generándole condiciones adecuadas a los actores formales para que produzcan más y mejor, y desde luego poniendo algún tipo de restricción a las importaciones de estos productos que nos están haciendo muchísimo daño a la industria nacional, a la mano de obra y sobre todo generando una fuga de divisas que muchísima falta le hacen al Estado boliviano. Sin duda que la gente que está mirando la entrevista dice: sí, tienes razón, pero son más económicos, el precio es más accesible. Así Generalmente es. La población busca eso. Si va, por ejemplo, acá en Santa Cruz a buscar un mueble, un ropero a la ramada, lo va a encontrar en un precio de 1.000 bolivianos. Sin embargo, va a buscar muebles chinos o brasileños, lo va a encontrar más barato. Sí, absolutamente, es verdad. Lo va a encontrar más barato, ¿por qué? Porque son de muy mala calidad, ¿no es cierto? Y de aquí a 3 años esa madera va a estar llena de polillas, destruyéndose, pero en el momento coyuntural resulta mucho más conveniente por el precio. Sin embargo, un ropero hecho con nuestras maderas, por nuestros carpinteros, yo le garantizo que le dura 20, 30, 40 años sin ningún tipo de problema. Esa es la diferencia, y estos son consecuencias de un problema del cual no se lo preveyó de manera oportuna, ¿no es cierto? Y ahora estamos pagando las consecuencias de aquello, pero reitero, ya nos hemos puesto de acuerdo, ya lo hemos entendido el problema, y esperamos que lo que hemos concebido teóricamente se pueda trasladar a la práctica y tengamos una producción legal, una producción formal suficiente como para abastecer, como había en el pasado, ¿no es cierto?, a la demanda local y poder generar excedentes de exportación. Entre tanto, según los datos que maneja, licenciado, ¿la materia prima que están utilizando los carpinteros es nacional o están trabajando mal con esta madera que viene de afuera? Las dos cosas. Reitero, los niveles de importación de láminas, de chapas, de madera son muy altos. Teníamos datos preliminares, reitero, al primer semestre, cerca de 32 millones de dólares en importación de estos productos importados, ¿no es cierto?, de madera, que son madera
normalmente chapados o contrachapados, que no son muy durables, pero sacan de apuro, ¿no es cierto? Y bueno, en algún momento esto va a tener que racionalizarse y yo creo que este año es el punto de quiebre para poder retomar un poco la racionalidad en el tema forestal. Muy bien, licenciado, se nos ha terminado el tiempo en el programa, lamentablemente así es en televisión. Para cerrar, sus últimas palabras a la gente que ha visto la entrevista, como también a los asociados, a los productores. Bueno, yo en primer lugar agradezco la cobertura de Cristal y decirle a todos nuestros usuarios, la madera es un bien extremadamente importante en la vida del ser humano. Nosotros creemos que es el producto más noble, el que menos daño ecológico ocasiona. No es lo mismo tener una mesa o una silla de plástico que tener una mesa o una silla de madera. El plástico es contaminante, el plástico es un producto no renovable, la madera es un producto renovable que merece ser valorado. Y creemos de que la mejor manera de poder tener madera por siempre es garantizando que los bosques se mantengan en pie, que los bosques no sean destruidos, que los bosques no sean deforestados, que haya seguridad jurídica para aquellas empresas, personas, comunidades que se dedican a la producción forestal. Hay que valorar la existencia del bosque desde esa perspectiva. Por eso es que nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo tratando de explicarle a la ciudadanía en qué consiste la actividad forestal y la importancia que tienen los bosques. Yo lo dejo ahí y agradezco muchísimo esta posibilidad de poder interactuar con nuestra comunidad. Gracias. Gracias a usted, licenciado, por acompañarnos en Gente que hace Noticias. Esperamos que siempre estén dispuestos desde la Cámara Forestal para darnos la orientación para toda la población. Con todo gusto. De esta manera también nosotros ponemos a punto final a esta entrega de Gente que hace Noticias. Nos reencontramos en el próximo programa. El protagonista está en Gente que hace Noticia.